Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Automotor, tu punto de partida. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor Julio González Filesari. Él es venezolano. Él es un experto en drogodependencia. Es fundador del centro Vista Campo, un centro ubicado en Venezuela y que está especializado en prevención y tratamiento de adicciones. Está en Paraguay para presentar este libro, se llama Alcohol o Yo. Vamos a conversar sobre esto y sobre la prevención y tratamiento de adicciones con el señor Julio González Filesari, luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes. Con Banco GNB viví momentos que te dan más. Con cada compra que realices, tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard suman cupones para participar por premios increíbles. Mientras más usas tu tarjeta, más oportunidades tenés de ganar. Compra con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard y viví momentos que te dan más. La nueva Torres híbrida tiene la energía que se adapta a tu día a día. Más potencia cuando la necesitas, menor consumo en cada recorrido. Descubrila hoy, agenda tu test drive y sentí la diferencia. Nueva Torres híbrida, la seguridad de elegir bien, con el respaldo de Automotor. Hacemos una pausa de 1 minuto, regresamos, vamos a empezar a conversar con el señor Julio González Filesari. Buenas noches, Julio. Qué placer, déjame agradecerte, verdadero placer recibirte aquí en esta mesa de líderes. Para mí es un honor. Mi primera visita a Paraguay, gracias a esta conferencia, y es un honor para mí estar contigo. He visto tus programas, me encanta tu manera de entrevistar, así que aquí estamos. Gracias. Seamos útiles. Gracias, Julio. Gracias. Julio, sos el director del Centro Vista Campo de Tratamiento y Prevención de Adicciones. Contame, por favor, cómo empieza tu relación con el mundo de las adicciones. Con mi propia conciencia de ser adicto al alcohol, el hecho de haber padecido el alcoholismo de una forma terrible, como todos, y tarde o temprano verme en la necesidad de tener que tratarme, ¿okay? Esa dependencia que no podía controlar.
que por mucho que intentaba, lo intentaba de mil maneras, no lo lograba controlar. Tuve la suerte que en Venezuela pudiese viajar al extranjero, a España, al pueblo de La Garriga, donde había un centro maravilloso, te hablo hace más de 25 años, y ahí murió un Julio y nació otro Julio, porque al ingresarme entendí que todo el horror que yo había padecido a consecuencia del consumo de alcohol era por una enfermedad que yo había desarrollado, no porque yo fuese un vicioso, no era porque yo fuese débil, porque me faltara carácter, que era lo que yo creía. Yo pensaba que yo era mala persona, porque era irresponsable, porque no podía parar de tomar. Entonces hago un tratamiento, me recupero y yo intento seguir mi vida profesional en otras áreas. Y poco a poco, sin darme cuenta, el hecho de haberme recuperado y saber comunicar el mensaje y poder ayudar, en mi vida empezó a ser mucho más valioso que salir a hacer dinero en cualquier negocio. Y fue de esta manera que un día me invitaron a ser parte de un centro. Empecé a estudiar en la Universidad de Barcelona, me especialicé en drogodependencia, prevención y tratamiento, y comenzó una vida totalmente nueva para mí, hasta que en el 2008, estando en España, dije, es hora de volver a mi país, porque ya en España había muchos centros, en Europa había muchos centros especializados, pero en América Latina no, y dije, es hora de volver y crear un espacio donde yo pueda replicar lo aprendido, y así con un grupo de personas comenzamos hace 20 años a ayudar no solo a Venezuela, porque es interesante que por la ubicación geográfica, la economía, etcétera, mucha gente de toda América Latina, desde Chile hacia arriba, van a Venezuela, a este centro, porque les queda cerca, geográficamente fácil. Estamos todos vinculados a España, Portugal, Italia, en fin. Venezuela tiene mucha mezcla de nacionalidades. Y ahí tenemos todos estos años aprendiendo, ayudando, y bueno, ¿qué te puedo decir? Muy orgullosos de tener ese lugar ahí. Vista Campo, ubicado el centro, ¿dónde? Está en las afueras de Caracas, en un lugar muy bello llamado La Colonia Tovar, que lo fundaron unos alemanes hace 300 años, un lugar calmado, tranquilo, pura naturaleza, muy sano, y es el lugar que te queda cerca de la capital, pero estás en las afueras, con lo cual te puedes concentrar en lo que vienes a trabajar en ti como persona. Julio, me decías recién, esto empieza, tomé nota acá, a partir de mi propia conciencia de lo que estaba padeciendo. A partir de ese momento, hasta que vos decís, estoy recuperado, ¿cuánto tiempo pasó? Es una historia larga, porque el tomar conciencia de que tienes un problema con una adicción, los estudios dicen que pueden ser más de 5 años. Porque tú vas accidente tras accidente, problema tras problema, pero tienes el autoengaño de esto fue una crisis, se me va a pasar, no es para tanto, los demás son unos exagerados, mis padres exageran, mis amistades, yo sé que estoy atravesando una crisis, pero lo voy a superar, es decir, yo controlo. Tú te aferras al yo controlo porque es un vaso de este tamaño, es este vasito. Y tú dices, ¿cómo es posible que esta sustancia que te la ofrecen legalmente, con esas etiquetas maravillosas, con todo lo que rodea un buen licor, pueda conmigo? Entonces, en este debate de yo puedo controlar, te das cuenta que cada día es peor, 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 y la propia definición te dice, por la Organización Mundial de la Salud, sin tratamiento mortal. Entonces fueron muchos años de accidente en accidente, de autoengaño, tratando de minimizar lo que había pasado. Está el famoso blackout, que es que tú empiezas a olvidar todo lo que ocurre y es tu propia familia que te dice qué te está pasando, qué ocurre contigo, hasta cuándo, hasta que un día tú no aguantas más, porque en ese pisar fondo le ves la cara a la muerte. En el mundo del alcohol, por ejemplo, llega un día que si tienes la suerte de Dios, tú le ves la cara de la muerte y dices, hasta aquí llego, ¿no? Por eso mi libro se llama Alcohol o Yo. ¿Por qué? Porque en Alcohol o Yo, uno de los dos iba a ganar. O te ganaba y digo el alcohol por decir pastillas, cualquier otra sustancia, o gana la sustancia o ganas tú. Y para tú ganarle a la dependencia del alcohol, tienes que pasar por tratamiento. Y yo tuve ese regalo de Dios
que muy poca gente tenía acceso. Hoy en día es más normal. Entonces, cuando el punto de quiebre mío, el punto de quiebre es una noche que yo me encuentro en la autopista y me para la policía y me dice: usted en las condiciones que está no puede conducir, pero tú no tienes conciencia, porque hay un problema que quiero recalcar en tu programa. El morir por alcohol no tiene dolor físico. Hay otras enfermedades que el dolor no te permite levantarte de la cama, no te permite salir a la calle, coger un coche, pero tú estás consumiendo cualquier sustancia, cualquier droga y no hay dolor físico. Es decir, la enfermedad de la adicción se mide por el desastre alrededor. Y esa noche yo llegué a mi casa horrible, me habían bajado de mi coche, me habían robado mi carro, yo había quedado en la cuneta de la calle sin dinero, sin cartera. Y fue cuando yo dije: esto no es vida, yo prefiero irme al más allá. O sea, yo hubiese preferido que esa noche se acabara todo, porque no solucionaba el problema, no tenía control, estaba acabando con todo mi entorno, perdía mi trabajo, ya no tenía dinero, y dije: ellos no se merecen vivir lo que están viviendo y yo tampoco. Yo quería descansar yo y que descansaran ellos. Y es en ese momento que la mano de Dios entró, porque le dije a una tía española: tengo esta sensación, este problema, ayúdame. Me consiguió el teléfono de una persona, un médico, y me dijo: quiero verte. Cuando yo me entrevisté con él, por eso Dios nos ponga siempre en el médico adecuado. Okay. Me dijo: tienes una enfermedad, es tratable. Lo que tú tienes es tratable. Tú no eres una mala persona, tú no eres débil, tú no eres vicioso, tú no vives en la oscuridad de la inmoralidad, que es lo que uno piensa. Haz tu tratamiento y tú saldrás de donde estás. Lo hice y hoy estoy contigo 25 años después. Desde aquel momento que estuviste en contacto con este médico, tú no eres débil, simplemente tienes una enfermedad, hasta que vos dijiste: he salido de ese túnel negro donde vivía. ¿Cuánto tiempo? Al día siguiente yo me ingresé, cuando él me dijo eso, que me entró la luz de decir: yo no soy mala persona, esto no es porque yo quiera, porque me da la gana, porque no pongo de mi parte. Yo dije, ahí hubo un clic, porque el adicto que está en consumo, sé que tienes una comunidad muy grande, espero que escuchen lo que estoy diciendo, él no puede controlarse, pero tampoco es mala persona. Como tú no puedes controlar la diabetes y no te hace mala persona, tú no controlas una alergia a los mariscos, tú no te obligas a comer los mariscos si eres alérgico, pero no es obligatorio ser mala persona porque tengas una reacción que no controlas. El adicto bebe y no puede controlar, que no puede frenar hasta el desastre. Cuando él me dijo eso, me dio un papelito. En esa época se escribía con el bolígrafo y me dijo: te recomiendo este lugar, gracias a Dios, el más adecuado. Fui, me ingresé sin saber lo que estaba haciendo. Sin saber lo que estaba haciendo, porque tú crees que es un par de semanas y estás listo. Y ya cuando ingresé en aquella época del 2000 en España, en La Garriga, me empieza a explicar el grupo en qué consiste la enfermedad y yo me fui introduciendo en el programa y nunca jamás volví a consumir. Nunca jamás. Jamás. El adicto no tiene por qué volver a consumir nunca jamás. Eso de que la recaída en el adicto es normal, no, cuidado, cuidado. En la medida en que tiene más información y está más consciente de su enfermedad, menos posibilidad de recaer. Como tú no te tomarías un vaso de ácidos, allí te ponen un vaso con unos químicos que sabes que te van a matar, tú no vas a recaer. Ahí tienes que poner la droga, en ese mismo nivel de riesgo, y tú quieres preservar tu vida. Correcto. ¿Por qué o cómo se contrae esta enfermedad de la adicción? ¿Hay en la mayoría de los casos alguna situación en particular de dolor que nos lleva a intentar aplacarlo a partir de sustancias, bebidas, etcétera? Exactamente, 100% tu respuesta. Tú nunca verás un adicto que venga del placer, que venga del ocio, de la diversión. La mayoría de los familiares piensan allá afuera, lo sé por mi sala de terapia, es que no para de rumbear, le encanta la fiesta, es culpa de los amigos. Queremos asociar el consumo de alcohol u otras sustancias con la noche, con el ocio, la vacación, la diversión. Detrás del adicto,
tú vas a encontrar un inmenso dolor que él durante toda una vida ha querido negar, tapar, ocultar en la sombra, ¿ok? Para sobrevivir. Pero no lo has trabajado. Al no trabajar, ¿qué pasa? Tú vives con un ruido interno. La adicción es una enfermedad que no se desarrolla por la sustancia, sino por aquello que pretende calmar la sustancia. Entonces sí, el tratamiento no es un detox, esto vamos a dejarlo claro. Todos quieren hacer un detox, pagas un realero en California, aquí y allá, 30 días y estás listo. Olvídalo. Una vez que tú logras recuperar la parte física que ya tú no consumes, ahí comienza el tratamiento que es, bueno, vamos a investigar, vamos a identificar por qué tú no puedes vivir bien sobrio. ¿Por qué no te puedes levantar y salir al mundo, a la playa, con la novia, a estudiar, a hacer un programa de televisión sobrio? Y ahí empiezas a ver que están las voces que quieren atacar tu valía como ser humano. Y eso lo vamos a ver en la conferencia del jueves, este jueves 30, porque vamos a ver dónde nace todo. Y donde nace todo, para no hacer aquí la conferencia, es allá donde quedó grabado que Julio no tenía las herramientas, las cualidades, las facultades para vivir bien, sino que tenía carencias, me faltaban cosas por arreglar, los mensajes eran tú no eres suficiente, tú no vas a poder, y traumas. La gente piensa que un trauma es que te mutilen las piernas en una guerra. No, un trauma es las necesidades que no fueron cubiertas, ese mensaje de tú vales, estoy orgulloso de ti, que pocas veces se escucha, ¿no? Y tú puedes ser y puedes vivir al 100% de autenticidad. Tú y yo sabemos como adultos que la mayoría de los jóvenes que vienen detrás se les ofrece una programación de cómo deberían ser, a qué se deben dedicar. Por ejemplo, en mi caso, era muy difícil para mi familia que yo quisiese estudiar historia. Yo soy historiador. Se consideraban comiquitas. Pero si tú vienes de hijos empresarios, tu familia socialmente es muy conocida, ¿tú qué haces en una universidad pública hablando de Marx, hablando de Engels, ¿sabes? O la música acorde a tal. Entonces empiezas sin darte cuenta, y quien dice esto le dice a la muchacha, tienes exceso de peso, deberías adelgazarte, mira a tus amigas, o tú nunca vas a ser como tu hermano mayor, no te pareces a mí como padre, me das vergüenza. Son muchos los mensajes que sin querer van quedando grabados en ese joven hasta que llega a la adolescencia y él, cuando prueba una sustancia, se va a liberar, se va a desinhibir. Por ejemplo, yo salí a los 17 años a una discoteca y quería invitar a una chica a bailar, yo no me sentía seguro de hacerlo. Visto en la distancia podría decir, pero si yo era guapo, yo era un buen tipo, yo era un buen candidato, pero yo no pensaba así de mí. Yo tenía que tomar para invitarla a bailar, yo tenía que tomar para estar con el grupo de los más destacados, yo tenía que tomar para disfrutar en la lancha, porque me liberaba, me desinhibía de mí mismo. Yo me había desconectado de Julio, queriendo construir el Julio que todos esperaban, inclusive a nivel de pareja. O sea, esta es la pareja adecuada, esta es la carrera, tu forma de vestirte, tu forma de actuar. O sea, yo tenía un plan diseñado de vida como solemos hacer equivocadamente los adultos a los que vienen detrás. Y te das cuenta que cuando llega la adolescencia y toca la puerta el alcohol, la marihuana, las pastillas, tú sientes una liberación de ese mal vivir, de ese desagrado, de ese disgusto de tú contigo. Está dentro de ti. La sustancia lo que va a hacer es calmar. ¿Qué sustancia? Las redes sociales, el juego patológico, la pornografía, las series de televisión, las compras. Todas estas adicciones a sustancia o a conductas vienen a intentar calmar, creando una luna de miel al principio y es el horror después cuando desarrollas la dependencia. Correcto. A estos traumas, ¿le llamabas, repetime por favor, dolores, como dijiste, no resueltos, no tratados? No trabajados. Dolores no trabajados. Son dolores, son creencias no trabajadas. Además de esto, aquellos dolores no trabajados que me generan un mal vivir y me seduce para escaparme de esa situación, aquello que me invita a esa luna de miel que después es el infierno. ¿Qué otras causas pueden impulsar a una persona
a padecer esta enfermedad de la adicción? Vamos a concretarlo de la siguiente manera. Para tú desarrollar un adicto en casa, para tú tener garantizado un adicto en tu hogar, la mesa tiene que tener 3 patas. Digamos, primero la predisposición genética. Predisposición genética. Sí. Los estudios te dicen, la ciencia, sustentado en la ciencia, te dice al día de hoy que pero quiero dejarlo muy claro, entre un 40 y 60% tú puedes tener la predisposición genética, que no es garantía de que tú desarrolles una adicción. Es como los ojos azules. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Y cuál es tu pregunta? Oye, ¿esos ojos claros de dónde vienen? Bueno, vienen de la abuela, de la tía italiana, del bisabuelo español. Está bien, pero no hay garantía que tus hijos lo tengan. Pero si tú tienes la predisposición genética y tú le agregas un ambiente disfuncional, utilicemos lamentable y tristemente el caso de Venezuela ahorita, que lo tengo a flor de piel, ¿no? El terremoto de Venezuela. Si tú a estas familias donde falleció el padre y la madre y quedan 4 niños huérfanos, ¿qué entra en esos niños? Entra, la vida no es de fiar, la vida no es, perdóname que me emocione, la vida no es confiable, la familia no es mi futuro, el colegio no es futuro, la comida no está garantizada y eso se instaura en ti desarrollando un cerebro en sobrevivencia, en miedo, en estado de alarma constantemente. Yo le pregunto a mis pacientes en Vistacampo en la terapia o en una conferencia en Tel Aviv, en Alemania, donde yo vaya, ¿quiénes de ustedes viven con la sensación de que en cualquier momento se van a caer? Todos levantan la mano. Entonces, estos dolores, estos traumas, cuando tú conectas los puntos, llegas a algún momento donde, por ejemplo, un divorcio terrible en el hogar, tú te quedas en ese estado, o por ejemplo el padre biológico que desaparece. En América Latina, más de un 60% de los hogares, el padre biológico está desaparecido. Entonces, es así como que esa figura que era mi héroe, a quien yo amaba, a quien yo respetaba, ¿por qué me abandonó? Porque ese niño que queda abandonado no piensa la circunstancia lo hizo mal. Piensa, algo mal tengo yo para que me hayan abandonado. Algo mal tengo yo para que la vida me quite a toda mi familia. Y ahí está el trabajo, que cuando él consigue en el alcohol o cualquier sustancia calmar esta sensación tan dolorosa, este miedo perenne, se calma y entonces la memoria entra a hacer un trabajo terrible. Cada vez que yo tomo o cada vez que me tomo una pastilla duermo bien, me como un chocolate y me siento bien, ¿no? Me tomo unos tragos y me relajo y puedo socializar. Es decir, a través de las adicciones yo puedo ser otro. Entonces la memoria dice, cada vez que tú estés mal, que estés triste, deprimido, tengas un problema, la memoria te dice, tienes que tomar, tienes que beber, tienes que tomar una pastilla que te va a hacer bien. Y aquí pasas de la luna de miel al infierno de la adicción. Absolutamente. Más allá de estas explicaciones respecto a aquellos condicionantes que favorecen que se active después esta... Me faltaron 2, perdón. Después de la genética, el ambiente disfuncional y faltó la tercera pata, la oferta. Tú no puedes desarrollar ludopatía si tú naces y te crías en el Himalaya. Si tú vives en el Amazonas, por decir algo, de una forma vinculada a la naturaleza, es difícil ver obesidad mórbida. Cuidado, es difícil ver alcoholismo dependiendo de la cultura de la sociedad. Entonces las hay más proclives al marketing, a la promoción y a la oferta. Hay desde el padre que te dice a los 13 años, tú eres mi hijo, aquí tienes un trago, esto es de hombres, hasta el padre que te dice, vámonos los dos a un burdel o lo que sea, ¿no? O el que te dice, yo soy artista y fumo marihuana porque soy más creativo. Todo esto lo estás inculcando. Entonces está el peligro de que, aunque tú no hubieses querido entrar en ese mundo, alrededor de ti la celebración lleva el alcohol. Perfecto. Y me sigues, ¿no? Perfectísimo. Claro. Julio, pensando un poco en algunas personas que te están escuchando, me imagino que hay gente no muy de acuerdo contigo y seguramente ya te habrá pasado que alguien te habrá dicho, entiendo perfectamente que hay personas que han atravesado por
dolores no tratados y que eso puede llevarlos a buscar una salida en algún químico, en alguna bebida. También entiendo que hay situaciones, hogares, barrios, donde uno le tocó nacer o vivir y donde uno tiene la oferta allí. Y hasta puedo llegar a notar aquí la predisposición genética. Pero seguramente más de una persona podría estar pensando, no le doy tanta importancia a esto, creo que en realidad esto podría victimizar más a alguien que tenía una vida irresponsable, relajada, me quiero divertir, sexo, droga y rock and roll, quiero fumar marihuana, cocaína, y a partir de esa vida irresponsable y relajada, cae en el alcohol. ¿Es válido? ¿Te parece que hay gente que minimiza estos condicionantes y que estigmatiza a una mala vida? Es más fácil, te explico por qué es más fácil. La primera pregunta es, ¿y ese muchacho o esa muchacha que vive así, yo lo llamo el Hakuna Matata del Rey León, sin normas, vamos a divertirnos, la vida no tiene reglas? ¿Quién construyó a esa persona? ¿Ese hijo quién lo construye? No. Aquí el problema es que los que defienden que está fuera del adicto la adicción se lavan las manos. Mira, cuando yo doy una terapia, una conferencia en un pueblo en Carolina del Norte, yo le pregunto a la familia, que no conozco, 300 padres que no conozco, ¿tu hijo por qué consume marihuana? ¿Culpa a los amigos? Tú te estás lavando las manos. Claro, tú pones fuera de él y fuera de su familia algo clave. El niño crece, se desarrolla y graba su primera programación en el ámbito familiar. Absolutamente. Claro, pero es muy cómodo porque a veces me llegan a Vistacampo y me traen un hijo de 30 años, este es un vago que solo quiere divertirse, y yo le digo, cuéntame sus primeros años de vida. No estudiaba el padre, pues que no estudie el hijo. No tenía deportes el padre, pues que no los tenga el hijo. No habían hábitos saludables, haz una prueba, que la hago. Cuando yo estoy en una conferencia pregunto, ¿qué familia ha pasado unos días en naturaleza el último año? Nadie. Está sustituido por el gimnasio, por el club y por las tablets, las pantallas. Y yo les digo, ¿hace cuánto ustedes como familia no se han ido a la naturaleza a convivir entre ustedes, a escucharse? Nadie. La vida contemporánea lleva una velocidad que hace... Bueno, ¿qué quieres que te diga yo a ti? Los medios de comunicación me llaman por teléfono, Julio, importantísimo, defíneme la adicción en 25 segundos porque solo así es viral. Y puedes explicar cómo recuperarte de las drogas, pero tienes un minuto. Este ritmo de ansiedad, de angustia de vida, hace muy fácil que la familia no esté volteando a ver, bueno, ¿qué le estamos enseñando a ellos para que a los 20 no digas que fueron los amigos? Esa frasecita de la adolescencia es la época de la rebeldía, eso es muy cómodo. ¿Contra qué se están rebelando? Primera pregunta. Y la fase de que todo tiene que ver con la presión de los amigos es que los amigos también piensan así del tuyo, de tu hijo. Entonces vamos a sentarnos a hacer lo que ya no queremos hacer, y es un libro que recomiendo de un norteamericano que se llama ¿Qué te pasó a ti? Si lo buscan, lo van a encontrar. Es un libro de una eminencia que dice, cuando nos sentemos a hablar con un adicto, empecemos por preguntar, cuéntame tu vida. Porque tú no llegas a los 18 años de rumba en rumba sin estudiar. Lo primero que yo pregunto es, ¿y quién paga esas salidas? Los padres. ¿Quién le dio el tercer carro después de 2 choques? El padre. ¿Quién le permitió abandonar su época de formación para irse a trabajar? Los padres. Entonces de repente, cuando ya tú has criado un cuervo, lo lanzas a la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con que la familia tenga que ver con esto ni con los dolores. Esas personas que defienden no miremos para atrás, no lo quieren hacer porque se sienten culpables. Correcto. Claro, yo por ejemplo, o porque hay traumas que van de generación en generación muy dolorosos. Por ejemplo, en mi libro yo pongo una anécdota. Yo le preguntaba a mi madre, mamá, una pregunta, ¿por qué no nos damos un beso en la casa? Yo tendría 13 años. Yo voy al colegio y todo el mundo dice bendición, Dios me lo bendiga. Y ella me decía, lo entendí después,
Pregúntale a las monjas. Ella había sido enviada a unas monjas en Suiza años de años para ser una chica bien, sin padre, sin madre, sin nada. Y me decía, ¿cómo te puedo dar lo que yo no he recibido? Es un ejemplo, esa capacidad de sentir. O por ejemplo, ¿cuántos jóvenes varones, te invito a pensarlo, te pueden decir, porque yo tengo un laboratorio que es una maravilla. Yo tengo un laboratorio humano donde hay 50 muchachos, muchachas, y a mí nadie me puede engañar. Porque le preguntas al árabe, al hebreo, al católico, al blanco, al negro, al rico, al pobre, al latino, al monárquico. Y en mi sala yo tengo un laboratorio que me dice qué los hace común a todos lo que te acabo de decir. ¿Tú cuándo te fuiste con tu hijo a pasar un fin de semana? Nadie. Mire, ¿tú cuándo te fuiste con tu hijo varón a almorzar, a cenar los dos solos para hablar de temas? De sexualidad, de orgullo personal, de virilidad. Nunca. Entonces sí, hay mucho dinero si es que lo hay, o yo te doy un carro, o amar es proveer. La figura masculina siempre se ha sacado del campo de la educación en el hogar, siempre estuvo como innecesario. ¿Por qué? Porque en la prehistoria el animal salía a buscar el sustento de la comida y quedaba en la cueva la hembra con los bebés, por decir algo. Esto ha cambiado. Ahora está el padre en la calle, la madre en la calle, una velocidad que hay en el estilo de vida generando mucha ansiedad. Y para concretar, la única pregunta es, ¿cuándo pasaste 3 días con tu familia fuera de la ciudad haciendo nada, en naturaleza, preguntándole a tu hija, ven, cuéntame cómo estás? Quiero oír la respuesta. Esto no existe. La comunicación de hoy va al ritmo de lo que permiten las redes sociales. Estos cerebros se están formando a lo instantáneo, a lo efímero. Entonces, ¿qué pasa? Que el inicio de esa adicción no solo es lo que hemos hablado, sino que tú estás desregulado. Súbete en un tráfico de carros, ve a un aeropuerto, ve a un restaurante. Yo hoy cuando me invitaron a comer aquí, Tamara, que es el alma y motor de toda esta conferencia, le dije que sea un lugar donde podamos hablar. Eso no existe. Los niveles de volumen, la música en vivo, queremos conversar tú y yo, están bailando árabe, o están haciendo no sé qué del ombligo, o música dominicana, y tú dices, pero yo quiero saber quién eres tú. No sé si me explico. Sí. Y al final, cuando tú ves toda esta ansiedad y esta falta de conexión, la falta de conexión es la quinta pata de esa mesa, porque hoy en día somos individuales. Yo con mi celular, yo con mis noticias, yo con mis búsquedas, yo con mis referencias. Ya no es mi padre. El profesor está en la pantalla, la madre está en la pantalla. Cómo me visto, cómo hablo, qué música escucho. Todo este mundo ya no se lo das tú a tu hijo. Es a través de esto. Y para terminar, esto es tan vertiginoso el crecimiento de la revolución tecnológica que no hemos logrado ir a la par, como pasó en la época de la revolución industrial. Fue muy rápido. Entonces estamos en una época muy traumatizada de transición hasta que ojalá volvamos a tener un equilibrio como seres humanos. La espiritualidad. Dime tú a mí, por favor, ¿en qué hogar se está promoviendo la lectura de un libro? ¿Qué pasó con la literatura? ¿Qué pasó con el escribir poesía? ¿Qué pasó con eso de ir con tus hijos a una galería de arte y explicarle la obra de un artista? Si estamos en época de guerra, ven para que entiendas el Guernica, los monstruos de Goya, por decir algo, Picasso, ¿no? Todo tiene un sentido, pero estos hijos no tienen esto. Claro. Es una velocidad tan alta que llegada a la adolescencia, con algo tendrás que calmarlos, las adicciones. Julio, ¿has sufrido el estigma de adicto, mala persona? ¿O has vivido con vergüenza o culpa por la adicción? Hasta que me ingresé, sin duda. El problema de la adicción, por ejemplo, no sé, alcohólico, marihuanero, pastillero, drogadicto. Tú dices drogadicto, sí, y cualquiera que nos esté escuchando le va a retumbar porque tiene muy mala reputación. Así es. La palabra droga tiene muy mala fama, como la muerte o como la palabra cáncer, ¿no? Tú sales corriendo. ¿Qué pasa? Que cuando te ingresas
y te explican por qué tú eres adicto y te das cuenta que no es una falta de voluntad y haces tu tratamiento para recuperarla, se te quita esa vergüenza. Imagínate tú, yo me recuperé hace muchos años, ¿no? Pero todavía recientemente yo te voy a España y cuando me invitan a un programa de televisión me ofrecen hablar de espalda o poner la cara nublada. Y digo, ¿cómo podría yo hablar de espalda? Bueno, pues si te da vergüenza. Pero es que a mí me daba vergüenza cuando yo consumía y el daño que yo hacía. Claro, hay que entender a los jóvenes y a los que nos están escuchando. Si tú estás consumiendo, abusando del consumo y estás ocasionando un daño porque discutes, peleas, eres irresponsable, claro, tú te sientes muy mal porque tú dices, ¿por qué no puedo parar? Tú no tienes un terapeuta al lado que te diga, ya va, cálmate. Esto que hiciste es a consecuencia de esto. No lo tienes, tú piensas que tú eres un defecto, que tú eres incompleto. Y yo decía, pero un tipo de mi tamaño, con mi familia, con cultura, yo tenía idioma, carrera, cultura, había viajado el mundo entero, sabía de los grandes, había leído a Shakespeare, a Cervantes. ¿Cómo ese señor va a ser dominado por un vaso de este tamaño o por un tabaco o por una pastilla? Entonces tú vas contra ti y ese contra ti hace que tú no aceptes ayuda. Yo lo voy a intentar, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Tú sabes, te vas por ahí, ¿no? Si cambio de novia, si cambio de ciudad, tengo que meterme en el gimnasio. Y vas luchando contra eso. Pero el estigma está presente hoy como hace 30 años. Correcto. No es verdad que ha mejorado. Lo que pasa es que ahora los artistas que se han recuperado, cuando tú dices Brad Pitt o Bradley Cooper o Anthony Hopkins o Elton John, son todos adictos recuperados. Ah, bueno, ahora te gustaría parecerte a ellos y sí hemos hecho un avance, pero todavía falta. ¿Qué perdiste como consecuencia de la adicción? La dignidad. La dignidad. Lo digo en el libro. Cuando te levantas en la mañana y al día siguiente y te ves en el espejo y dices, qué horror lo que veo ahí reflejado, veo la mirada. Y me digo a mí mismo, te estás convirtiendo en un monstruo. ¿Cómo pudiste hacer esto? Golpear, insultar, chocar un carro, poner otras vidas en riesgo, lo que sea. Perder el empleo, mentir, gastarte el dinero, prostituirte en el sentido de la promiscuidad, ¿no? Que donde no hay amor, no hay compromiso, sino que la vida es, ¿no? Las alcantarillas. Hay un día que el adicto, lo sé por mis pacientes, se levanta y se ve al espejo y dice, yo no merezco seguir aquí. Yo perdí la dignidad. ¿Y qué es la dignidad en este caso? Es sentir orgullo cuando te ves en el espejo. Pero, el primer día, y así lo dice mi libro, cuando me dijo aquella terapeuta maravillosa, la Nuria, que en paz descanse, tú no eres mala persona, tienes una enfermedad, yo volví a creer en Dios esa noche. Yo volví a creer en Dios porque dije, bueno, tengo algo que hacer, tengo que hacer un tratamiento, pero yo no soy mala persona. Yo dormí en paz esa noche. Fue la primera vez que dormí en paz en más de 15 años de consumo, porque dije, me acaban de dar una luz, que es la que está dando tu programa. Yo tengo una salida. Y fue cuando yo le dije, Nuria, si yo hago lo que tú me dices aquí en el tratamiento, yo salgo de esto, por supuesto. Y me dijo, yo te lo firmo en una hoja blanca. Y le dije, ¿dónde te lo firmo yo? Me ingreso. Yo me erizo. Y hoy en día, cuando llegan los pacientes, yo se los digo, yo te firmo una hoja en blanco de que tú sales de este error, de este horror, si tú haces el tratamiento. Y créeme que son cientos los que celebran haber recuperado la dignidad y viven felices. Es muy impresionante escucharte. Me pongo en los zapatos de un padre cuyo teléfono suena y del otro lado el hijo llorando le dice, papá, gírame plata, estoy mal. Y vos lo escuchás llorando y querés girarle plata, pero vos me acabás de decir, no puedes permitir que el adicto se ponga en posición de víctima. Pero cuidado porque la mayoría de los padres, sin querer, porque no estamos informados, y esto es importante dejarlo claro, creen que no se te ocurra darle dinero. Tu hijo te está llamando de la calle, ¿cierto?, desesperado, porque él necesita consumir. Así es. Quiero dejarlo claro, el adicto necesita consumir. Y te voy a decir una cosa,
Te voy a poner en qué posición. Los estudios te revelan, y yo tengo el laboratorio perfecto para revelártelo, para confirmarlo. Tú pones a un adicto, ese muchacho que llamó al padre, a las 5 de la mañana, aquí o en Madagascar, 5 de la mañana, 3 días sin dormir, 3 días sin comer, y le pones una hamburguesa o le pones una raya de coca. ¿Qué coge? La raya de coca. La raya de coca. Eso te revela una enfermedad. Cuando el padre, quien nos está escuchando, reciba esa llamada, corre a buscar a tu hijo, a salvar a tu hijo, porque una vez que él haga un tratamiento y lo pongas a salvo, él va a recuperar su voluntad y va a querer preservarse. Bien. Pero en el momento que tú tienes hambre, fíjate, te iba a decir algo, el comer está en este nivel. La necesidad de consumir son 10 niveles más altos que el de la comida. Es decir, puedes fallecer consumiendo porque no te alimentas. Yo fui a la Universidad de Israel de Tel Aviv, estuve con el doctor Jacob allá viendo sus estudios en las ratas, en las cajitas de rata. Cuando el ratoncito se ha hecho adicto, óyeme bien, que le ponen aquí morfina, por ejemplo, y aquí agua, él le da a la patica hasta que se muere. No puede parar. Le da a la patica que le da al dispensador droga hasta que se muere. Esa es la historia de un adicto. ¿Qué pasó con Maradona, con Whitney Houston, Correcto. con Michael Jackson, con Tal María cual. Callas? Quiero hacerte 2 preguntas y tenemos que cerrar este bloque. Y las 2 preguntas son, ¿qué le decimos a papá y a mamá que comentan, mi hijo no es adicto, él solo fuma marihuana? Y la otra pregunta es, ¿qué significa coadicción? Uy, nada más que la respuesta de lo que es la coadicción puede ser un programa entero, pero vamos a resumir. Primero, ninguna droga aporta absolutamente nada. Ese mito de que el alcohol, una copita de alcohol es bueno para el corazón, para el ámbito familiar, que la cosa... Olvídalo. Lo decimos. No, pero ya está desmentido. El que va a investigar en el Instituto Nacional Antidroga, en la Organización Mundial, te lo dicen los expertos, una copa de licor no aporta absolutamente nada. Y muchas neuronas de ese alcohol son irreversibles. Paso página. La marihuana. Hoy tuve una llamada de Bolivia para un joven que se va a ingresar. La marihuana te garantiza, a ese padre que dice no es para tanto, ¿no? Cierto. La marihuana te garantiza pérdida de memoria, falta de concentración y brote psicótico. Allá donde fue legalizada, la deserción escolar se cuatriplicó. Tú no puedes tener un joven adolescente en marihuana y pedirle que estudie matemática, física y química. Olvídalo. No le puedes decir que tenga una planificación y una estructura. Cuando yo tengo un muchacho joven en marihuana, la primera pregunta es, descríbeme tu día. Ahí no hay un deporte, ahí no hay una rutina, no hay horarios, no hay buenas amistades, no hay líbido. Aquí hay que salir los padres del autoengaño, de que si eso no pasa nada, que es una hierba. Ve a tu hijo y obsérvalo, que es lo que arrancó este programa. Observa a tu hijo y dile, cuéntame de ti. Ahí no hay nada de nada. La marihuana es puente, porque la marihuana no la consumes en una discoteca. Entonces es marihuana con alcohol y ahora con las pantallas. Segunda pregunta, que es apasionante y es mi especialidad. La coadicción. La familia. ¿Por qué? Porque la coadicción significa que tu hijo es adicto, por ejemplo, a la marihuana, pero tú eres adicto a salvar a tu hijo. Es decir, tú tienes una familia, ¿verdad? Somos un grupo, un sistema familiar, y de repente uno empieza a presentar problemas de adicción. ¿Cómo se presentan los problemas de adicción? Con conductas. No existe, hijo, una radiografía. Y tú digas, Dios santo, mi hijo está enfermo. No la hay. Son las conductas, el desastre, el caos del adicto en el ambiente familiar lo que hace que todos volteemos y digamos qué está pasando aquí. Entonces, mientras peor su conducta, nosotros decimos que es como un elefante blanco coleado en el salón. Acabas con la casa y no te enteras. Entonces, ¿qué pasa?
que tú sin darte cuenta, tú o tu esposa empiezan pendiente de mi hijo, no ha llegado, llegó tarde, no está estudiando, tiene que estudiar, cambió de amistades, no me respeta, me tira a la puerta, no vas a comer. Y tu atención como ser humano se empieza a centrar en él. Claro. ¿En qué? La madre salvadora, la madre rescatadora, la madre abogado, la madre enfermera, la madre que lo excusa. Digo la madre por decir la esposa. Hay una frase terrible, terrible, de un libro de Brené Brown que dice, la madre cuando ya es coadicta o el padre, yo te necesito en casa, pero te necesito que estés mal, te necesito mal, porque si tú estás bien no me necesitas. Es decir, ahora la razón de ser de la madre o de la esposa es salvar al otro. ¿Y en qué repercute esto? En que lo alejas del especialista, lo alejas del tratamiento. Entonces yo le pregunto, pero tú tienes 15 años lidiando con el alcoholismo de tu marido. Bueno, pues yo estoy segura que yo le quité la botella, yo se la escondí, conmigo no va a tomar, conmigo toma menos. Y cuando le preguntas, hija, ¿en qué has avanzado? Sacan lágrimas y me dicen en nada. La coadicción es una dependencia a rescatar al otro, donde tu propia, es una enfermedad. Tu propia enfermedad no solo debe ser tratada, que tiene que ser tratada. En Vistacampo yo no trato a un paciente si la familia no se incorpora. Tienen sus terapias. ¿Para qué? Para enseñarle a la esposa o a la madre o al padre, vamos a echarnos para atrás, vamos a poner esto en manos de los especialistas y vamos a trabajar en ti qué consecuencias tuvo esa adicción de tu hijo. Porque te has olvidado de ti, de tus proyectos, de tu vida. Tu prioridad es el otro. ¿Y qué pasa? Termino con esto. ¿Qué pasa con el familiar que pasan los años y ve que el marido no logra dejar el alcohol? Entonces va contra ella va contra ella misma. No soy suficiente, no soy una buena madre, no fui una buena esposa, no lo pude ayudar. Entonces todos los miembros enferman. Interesantísimo. Tenemos que hacer una pausa. Querido Julio, te dejo una pregunta y respóndeme esta pregunta cuando volvamos de la pausa. Cuando empezaste a trabajar, a investigar, a conocer y a perfeccionar tus conocimientos acerca de estas enfermedades, ¿en qué has cambiado de opinión? ¿En qué cosas vos decías, entiendo que esto va para acá? Y más tarde dijiste, en realidad, esto va para acá. Buena pregunta. ¿En qué cambiaste de opinión? Respóndeme eso luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa y permítanme antes unos consejos de nuestros amigos del Banco GNB. En Banco GNB viví momentos que te dan más. Ahora con cada compra que realices con tus tarjetas de crédito del Banco GNB Mastercard, sumás cupones para participar de increíbles premios. Podés ganar autos 0 kilómetros, viajes y muchos premios más. Vas al súper, sumás. Vas a comer, sumás. Compras ropa, también sumás. Mientras más uses tu tarjeta, más oportunidades tenés de ganar. Conoce más en www.bancognb.py. Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a continuar esta interesantísima conversación con el señor Julio González Filesari. Con Banco GNB viví momentos que te dan más. Con cada compra que realices, tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard suman cupones para participar por premios increíbles. Mientras más usas tu tarjeta, más oportunidades tenés de ganar. Compra con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard y viví momentos que te dan más. Julio, ¿en qué has cambiado de opinión?
Cuando yo comencé a investigar, por allá por el año 2000, al principio tú quieres ser lo más ortodoxo posible y yo hice diplomados, hice máster en drogodependencia, iba a lo que había en la época y estaba todo muy en el mundo científico, ¿no? Todo estaba regido por la evidencia científica, pero hay un problema con la medicina, que hay un gap entre los estudios de medicina y los estudios espirituales del ser humano, lo que es la vida, el alma del ser humano. Entonces, ¿qué pasó? Cuando te metes mucho a entender el cerebro, vas dejando al lado otras áreas del ser humano, el autoestima, la confianza en ti mismo, sus necesidades como ser humano que van más allá de las físicas, y en la medida en que tú vas creciendo como terapeuta, pero no yo, todos, vamos incorporando elementos que van a nutrir a ese ser humano que te llegó buscando una solución. La solución no era dejar de consumir, y ahí estábamos todos metidos de lleno, que no consume, y el adicto celebra, tengo 5 años sin consumir. No, estás abstemio. Ahora vamos a trabajar en tu ser de una manera integral, de una manera holística, para que descubras otras áreas. La compasión, el servir, el amor, la familia, las relaciones sociales, la naturaleza. Hay tantas áreas del ser humano, las bellas artes, la curiosidad, la aventura. Entonces, claro, el tratamiento ahora en Vistacampo, por ejemplo, tiene todas estas áreas. Cuando una persona, por ejemplo, en el terremoto de La Guaira, en Venezuela, de una forma rápida, yo llevé a más de 30 adictos en recuperación, los llevé en un autobús a ver aquello, es para despertar otras áreas que no son hacer dinero, conseguir pareja o los placeres. Cuando ellos se vieron ayudando, conversando con los niños, escuchando a los rescatistas llorando de lo que habían vivido salvando seres humanos o cadáveres, yo empecé a ver que mis pacientes tenían capacidad de sentir, de amar. Entonces tú vas tratando de desarrollarle todas las áreas que te integran como ser humano, no todo es trabajar y conseguir pareja. Entonces sí, hoy en día trato de integrar todas las áreas, la religión, la espiritualidad, los animales, la naturaleza. La suma de todo esto hace que cuando toque el timbre, las ganas de consumir y puedas recaer, tú le digas a las ofertas, gracias, yo estoy ocupado. Nombres de papá y de mamá. Julio y Mireya. ¿Qué valores te dejaron Julio y Mireya? Él, su capacidad de soñar, de que la vida no tiene por qué ser la realidad, sino la realidad unida a tu capacidad de soñar y tener una vida paralela. Ella era lo contrario. Ella, como buena de origen italiano, hebreo, era las cosas son como son. La vida práctica, la vida, el resolver en el día a día. ¿Existe Dios? Totalmente, las 24 horas al día. ¿Le tenés miedo a la muerte? No. ¿Cuál es tu palabra favorita? Compasión. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Lástima. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? El piano de Chopin. El sonido que menos te gusta. Cuando abres un caramelo, el papel de un caramelo. Si pudieses resucitar a alguien para compartir con esa persona de cualquier tiempo, de cualquier época, una cena y una conversación, ¿a quién resucitarías? Me lo preguntas hoy y hace 3 días falleció un gran amigo por el AMPA en Venezuela, un gran artista, Fernando Banprech, un pintor a quien quise mucho y acaba de fallecer. Sería con él para poder conversar con él y ver. Si pudieses escribir en el cielo un mensaje para que millones de personas lo lean, ¿qué diría el mensaje? Nunca le huyas al problema que se te presente. Atraviésalo, vívelo, exprímelo, porque si intentas huirle, te harás adicto. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? En este momento estoy releyendo La vida es sueño de Calderón de la Barca. Julio, placenterazo enorme conversar contigo. Espero que tus días en Asunción, en Paraguay, sean muy felices, que pronto volvamos a encontrarnos y que volvamos a conversar aquí en el programa. Gracias, para mí fue un privilegio estar contigo. 1.000.000 de gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias.
Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.